Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Por hacer. Bueno, vamos a la palabra de hoy, que la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, comenzando desde el versículo 6. ¿Quién vino esta tarde deseoso de la palabra del Señor? El mismo Dios nos dice: desead como niños la palabra, la leche espiritual no adulterada. Y es una de las cosas que yo tengo que venir al culto, al servicio. Tengo que venir con el deseo de adorar a Dios de todas las maneras. Adorar a Dios con el fruto de labios, adorar a Dios mediante la ofrenda y adorar a Dios mediante el aprendizaje de la palabra. Y nosotros tenemos que estar deseosos para eso. ¿Quién no está deseoso de la palabra esta tarde? Los agarré atentos. Los agarré atentos. Pero no estén atentos, porque en el momento también voy a lanzar alguna que si se empiezan a dormir, los va a agarrar fuera de base. ¿Ok? Bueno, abremos la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 6. ¿Lo tienen ahí? Primera carta a la iglesia de Corintios. ¿Sí? ¿Sí? Capítulo 5, comenzando desde el versículo 6. Nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Si tú no tienes Biblia, ponte al lado de alguien que tenga la Biblia. Si no ves al lado a nadie que tenga la Biblia, búscala en tu teléfono y después lo apagas el teléfono para que no te interrumpa. Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 5, dice así, versículo 6. Comenzamos. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz y que cumple el propósito por el cual es lanzada. Que en cada corazón y mente esta tarde, Señor, dé fruto en todo aquel que está dispuesto, en todo aquel que vino deseoso, de fruto abundante en su vida, de bendición, de liberación, de salvación, conforme a tu voluntad, comenzando por la vida de tu siervo. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento. ¿Quién va a estar hoy en la salita de los niños? ¿Hay salita de niños? ¿Tú? Okay. Bueno. Cuando se prepara un pastel o una torta, un pan, no sé si alguien aquí alguna vez, yo creo que varios han hecho algo de eso alguna vez, ¿verdad? Lo que uno quiere y espera es que se crezca. Y yo por esto no lo digo por experiencia, porque nunca he hecho, pero sí he sido testigo. Lo que uno quiere por experiencia es que uno crezca, que el pan crezca, que esté esponjoso, ¿no es así? Que esté tiernito ese pastel o ese pan. Y ahí es cuando uno dice quedó bien, quedó gustoso, quedó bien hecho. Pero puede quedar todo lo contrario.
Ese pan o esa torta, pastel puede quedar duro, chato, incomible. Es más, una vez yo quería sorprender a la pastora, hace bastantes años de esto, ahora aprendí un poquito porque no aprendí, fue la última vez que lo hice también, y quise hacer unos alfajorcitos de maicena. Yo sé que en otros países hacen también, en Colombia hace, Ecuador creo que también saben, los alfajorcitos de maicena, que tienen dulce de arequipe, de leche adentro. Perú sé que hace, en Perú se hace. Entonces dije, bueno, voy a hacer unos alfajorcitos de maicena, esto no debe de tener mucha ciencia. Inclusive hasta llamé a mi madre para que me dijera, porque ella sabía cómo hacerlo. Y mismo aunque seguí todas las indicaciones, esos alfajorcitos sirvieron para de todo menos para comerse. Podían sí fácilmente ser unos discos de eso de los que uno tira, para romper un vidrio eran bárbaros, pero para comerse no. Y la razón es una de esas que hace la diferencia, una de los ingredientes que hace la diferencia si un pan o una repostería va a quedar bien, tiernito y va a crecer o no, es la levadura, ¿de verdad? Es la levadura. Y este elemento, yo estuve investigando un poco de la levadura, porque es lo que nos habla el pasaje y me forzó a investigar un poquito. Y este elemento es muy interesante, la levadura. Porque está comenzando por lo que está compuesto, porque la levadura está compuesto, tú sabes, por una serie de hongos microscópicos, hongos. Y estos hongos microscópicos son capaces de efectuar fermentación. Y eso es lo que hace, en el caso del pan, que aumente el volumen, de que también quede más tierno. Pero al mismo tiempo estos hongos que fermentan también producen en el pan o en cualquier otra cosa que tú prepares que su descomposición también sea más rápida. Y no es únicamente lo que lo compone lo interesante, sino en todo el proceso que va haciendo en el momento en el cual está siendo puesto o hecho ese pan o esa torta, el efecto que va tomando en tal. Y en primer lugar, cómo éste actúa en la masa, en la harina. Al principio, tú puedes identificar y diferenciar la levadura de la harina, mientras está separado de la masa. Tú lo puedes identificar. En el principio. Después, en la medida en la cual se va cocinando, la levadura en ese proceso en el cual se va uniendo, se va haciendo uno con la masa, cuando llega al final ya es imposible de separar la masa de la levadura. O sea, ambos quedan solamente uno. Y este proceso no se puede ver a simple vista cómo es que se va dando. No podemos darnos cuenta, solamente vemos que esa masa va creciendo, se va inflando. Y lo más interesante de esto es que para que produzca todo esto en la masa, para que le dé el crecimiento, ese crecimiento que nosotros no vemos, y que después se forme un solo componente con la masa, lo que tú necesitas es solamente un poco. Un poco. Por eso Dios, por ese motivo, cuando Él le da una serie de instrucciones a su pueblo, también le da una serie de instrucciones tomando como ejemplo este elemento, la levadura. Y no es que Dios le da instrucciones a su pueblo mediante la levadura para enseñarles repostería, ¿no? Dios no le quería enseñar repostería a su pueblo, ni tampoco a nosotros, sino que mediante este elemento Dios enseña principios espirituales. Y lo toma de esta forma, porque en los ejemplos que Dios nos da, la levadura representa aquellas cosas que nosotros podemos considerar que son poco y por ser tan poco no van a causar ningún efecto y por ser tan poco creemos que las tenemos bajo control.
¿verdad? La levadura, cuando Dios toma este ejemplo para enseñar algo, para enseñar un principio espiritual, es para enseñarnos de aquellas cosas las cuales nosotros, vuelvo a repetir, consideramos porque es muy poco, no va a tener ningún efecto, va a ser algo inofensivo. Y por ser tan poco, nosotros tenemos la capacidad de tenerlo bajo control. Y espiritualmente, sobre todas las cosas, cuando Dios toma, por ejemplo, la levadura, representa la corrupción, el pecado, la depravación, la inmoralidad, la perversión. Estas cosas tal vez son las más notorias en las cuales nosotros podemos tal vez percibir y darnos cuenta, pero que Dios también usa el ejemplo de la levadura, de este elemento, para enseñarnos que un poco de eso puede hacer la gran diferencia. Pero hay otras cosas en las cuales también Dios toma este ejemplo de la levadura, de este elemento, para enseñarnos que también un poco puede causar un efecto muy grande, así como lo causa en los elementos que usamos para la repostería. Y uno de esos ejemplos que nos da es el apóstol Pablo cuando nos habla de la levadura, nos habla de la levadura doctrinal. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas que la contaminación de la enseñanza sana de las Escrituras, en ese caso eran los judaizantes, aunque considerasen que fuese muy poco o que pudiesen mantenerlo bajo control, él les dice, tiene el mismo efecto que la levadura. Eso lo encontramos en Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Les dice Pablo a esta iglesia, vosotros corríais bien, ustedes estaban bien, habían seguido el evangelio de Cristo. Y pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, ustedes habían comenzado con bien. Es más, le dice, ¿cómo comenzando espiritualmente ahora ustedes terminan en la carne? Y justamente esta advertencia la hace por la entrada que habían tenido los judaizantes en esta iglesia, en estas iglesias en Galacia, que habían vuelto a traer los ritos de la ley judía como un requerimiento para ser verdaderos cristianos. Entonces decían, sí está bien Jesús, sí está bien Cristo, sí está bien el Señor, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? También tienen que circuncidarse, también tienen que seguir las fiestas de los tabernáculos, también tienen que seguir montones de ceremonias que hacían parte del antiguo pacto. Y el apóstol Pablo dice, ustedes corrían bien, mas este poco de enseñanza distorsionada, de mala enseñanza, de mala doctrina, este poco que ustedes creen que es inofensivo, este poco que ustedes dicen, bueno, lo tenemos bajo control, más de eso no va a crecer, es la levadura. Va a terminar contaminándolos todos a ustedes, Gálatas, y cuando quieran acordar, ustedes que comenzaron en el Espíritu, van a terminar en la ley, van a volver a los ritos de la ley y depender de ellos para estar bien con Dios y para ser salvos. ¿Me explico correctamente? ¿Sí? Vamos siguiendo. Y el apóstol Pablo, eso es levadura, Gálatas. Y este caso nosotros hoy en día es tan común porque uno dice, bueno, un poquito, ¿qué le hace? Un poquito de eso no va a hacer absolutamente nada. Y es justamente aquellas cosas que consideramos poco y que creemos tener bajo control son las que pueden hacer leudar la masa y tomarla completamente. También Jesús usa la levadura para enseñar con respecto a otros comportamientos o otras cosas que nosotros tenemos que cuidarnos. Y no es porque sí que toman el ejemplo de la levadura, porque nosotros bien sabemos desde el Antiguo Testamento, desde la Pascua, por eso se menciona la Pascua aquí en la primera carta a los Corintios, Dios mismo ya venía dando este ejemplo
a su pueblo mediante la levadura, comer los panes sin levadura, ¿se recuerdan? Y es ahí que Jesús toma también esto que ya conocían de este elemento de la levadura, y Él les habla de la levadura de la hipocresía. La levadura de la hipocresía. En Lucas 12:1 les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. Era algo muy común en estas personas, muy característico de ellos, y Jesús una y otra vez se los quiso hacer ver, el hecho de mostrar una apariencia de algo mientras en realidad será otra. Es mostrar que se hacía algo con una intención, pero la intención en el corazón es otra. Y eso es llamado hipocresía, cuando yo quiero aparentar o mostrar algo que no soy o algo que no siento. Lo que es diferente, préstenme atención, porque a veces nosotros sentimos cosas negativas que no podemos exteriorizar, ¿no es así? Yo no quiero ser hipócrita, yo tengo ganas de ahorcar a ese hermano. Y como yo no puedo ser hipócrita, lo voy a ahorcar. ¿Está correcto? No, ahí tengo que tener dominio propio, ¿no es así? Pero no puedo ser hipócrita. No, hermano. Es la hipocresía, justamente trata de aquellas cosas que queremos mostrar como que son buenas, pero en realidad no lo son. Los fariseos tenían la costumbre de ponerse en las plazas y orar para que todo el mundo los escuche, y adornados con sus atuendos, y todo el mundo los vea y diga, wow, qué santos que son esos hombres. Y Jesús inclusive hace una parábola de esa. ¿Hay algo de malo en orar públicamente, o pararse en una esquina a orar, o pararse en un púlpito a orar? ¿Hay algo de malo en eso? ¿Jesús prohíbe eso? Los escucho con ánimo. No, ¿verdad? No. Lo que hay de malo es la hipocresía. Cuando estamos mostrando algo que verdaderamente no somos y algo que verdaderamente no sentimos. Y dice, la levadura de los fariseos, dice, la hipocresía. Mira lo que nos dice aquí. Cuando des limosna, dice Mateo 6:2, el Evangelio de Mateo, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y también en las calles. ¿Para qué lo hacen? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús está diciendo aquí que hay algo de malo en que alguien se entere de que alguien de repente hizo una ofrenda bien generosa en la iglesia. Hay algo de malo en eso, que alguien se entere de que tal hermano o tal hermana hizo una ofrenda generosa en la iglesia. ¿Hay algo de malo? O que se diga, bueno, agradecemos a tal hermano o tal hermana porque hizo una ofrenda bien generosa. ¿Hay algo de malo en eso? ¿Jesús lo prohíbe? No, ¿verdad? Hay algunos que dicen, no. Da una recomendación, dice que no se entere tu mano derecha de lo que hace tu mano izquierda. Porque cuando nosotros lo queremos hacer saber, que se enteren, es porque en realidad no lo estábamos haciendo en un acto de generosidad y gratitud a Dios, sino que en realidad lo estamos haciendo para recibir un halago, para recibir un reconocimiento. Entonces estos iban con sus ofrendas, iban con sus limosnas, y tenías quienes anunciaban, acá viene tal y tal, y ahí traía su ofrenda. Todo el mundo se enteraba. Hacían un acto noble, presta mucha atención, un acto noble, un acto bueno, pero con una intención corrupta. ¿Cuál es la intención? Que todos se enteren. Y cuando se enteren me van a empezar a decir, oh, wow, este hermano sí que es igual. Dice Jesús, eso es levadura. Tal vez piensan que eso es un poco, que es inofensivo, pero en realidad tiene la capacidad de corromper toda el alma. También nos habla Jesús de otra levadura, y esta es la que más nos compete a nosotros hoy, en base al capítulo, a los versículos que leímos de la carta a los Corintios. Y esta otra levadura que nos menciona Jesús, que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 15, dice Jesús, tengan cuidado. ¿Con qué tenemos que tener cuidado, Jesús? Es Jesús, ¿eh? Tengan cuidado. ¿Con qué, Jesús? Con la levadura de Herodes.
Y no era por la marca, ¿eh? No era que Herodes tenía una levadura, una fábrica de levadura y decía, la cajita decía, levadura Herodes. No, 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 no. No era que se tengan cuidado porque, no, era está siendo un simbolismo. Y dice Jesús, tengan cuidado con la levadura de Herodes. ¿Cuál era la levadura de Herodes a la cual Jesús nos hace referencia aquí? ¿Por qué Jesús hace énfasis en esta levadura? Que ni siquiera es alguien, ¿verdad?, que tenga algún motivo para ser nombrado como ejemplo en la palabra de Dios. La levadura de Herodes representa el espíritu del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Herodes vivía controlado por el espíritu de libertinaje, de pecado. Herodes tenía su vida en desorden. Si ustedes se acuerdan, una de las cosas que ocurrió más importantes con este hombre, con Herodes, este acto nos deja ver cuál era verdaderamente lo que promovía toda esta conducta. Y justamente nos conduce al pasaje central que nosotros leímos con respecto a la misma levadura que el apóstol Pablo le hace advertencia a la iglesia de Corintios. Y esta levadura, la levadura de Herodes que hace desencadenar en todos este comportamiento, es la jactancia. El creer que tiene todo bajo su poder, que nadie puede venir a decirle absolutamente nada. El creer que es dueño absoluto de la verdad, la arrogancia, la jactancia de Herodes. Pastor, ¿y cómo usted se puede dar cuenta de eso? ¿Tú te recuerdas? ¿Alguien se recuerda? Cuando Juan el Bautista vino a corregir a Herodes, ¿qué pasó? ¿Se recuerda? Juan el Bautista, cuando vino a corregir a Herodes, en Mateo capítulo 14. Juan el Bautista lo corrige a Herodes. ¿Por qué era que estaba haciendo Herodes? Herodes había tomado la esposa de su hermano, Herodías. Entonces Juan el Bautista lo corrige y le dice, por lo que has hecho, lo que tú has hecho no está bien. Herodías es la esposa de tu hermano Filipo y tú se la quitaste para casarte con ella. Tú imagínate esta situación, estás delante de Herodes, la persona con mayor poder, que solamente con decirlo o un chasquido de dedos puedes firmar tu sentencia de muerte al instante, la tuya y de toda tu familia. Por eso la jactancia, ¿verdad? El orgullo, el creer que está en el control y en el poder, fue su tendencia. Y en el momento en el cual Juan el Bautista lo viene a corregir, mira lo que ocurre con Herodes. Entonces Herodes se enojó contra Juan. Bueno, la persona arrogante, la persona jactanciosa, la persona orgullosa. ¿Quién es orgulloso acá? Se debió escuchar aquí un amén grandote, comenzando por mi persona. Todos somos orgullosos en mayor o menor nivel. Todos. Es que a veces no te han tocado. A veces no te han pellizcado donde el orgullo se manifiesta. Y aquí en el caso de Herodes, tocaron su poder, lo corrigieron delante de todos. Lo que has hecho tú no está bien, Herodes. Tú le quitaste la mujer, la esposa a tu hermana, a tu hermano, y eso no está bien. Y entonces Herodes, ¿qué hace? Bueno, lo que toda persona arrogante, orgullosa, hace.
se enojó contra Juan y ordenó que lo arrestaran, que lo encadenaran y lo pusieran en la cárcel. Pero la historia no termina ahí. Como ustedes saben, en el momento de una fiesta, aunque nos dice en el versículo siguiente de Mateo 14, versículo 5, que Herodes quería matar a Juan, pero no se atrevía a matarlo. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a Juan, a la gente. Pues muchos creían que Juan era un profeta y luego por pedido de la hija de Herodías, ¿qué pasó con Juan? Le cortan su cabeza, decapitado y su cabeza en un plato. Porque ¿sabes qué ocurrió con Herodes? Vino la hija de Herodías, la que era su esposa, pero que era esposa de su hermano, le hizo una danza bonita, la danza del vientre, ¿verdad? Y aquel hombre que está atrapado por su deseo carnal, claro, le hacen la danza del vientre y le dice, Herodías, dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Embobado quedó Herodes. ¿Me explico? ¿Viste? Mujeres, esto no es para tener esposas, no es para tener una técnica para conseguir lo que quieran de los esposos. No es. Pero a veces gana más que un grito eso, ¿eh? A veces gana más que una queja. ¿Ok? Solamente ahí. Y en Herodes dice, pídame lo que quiera, por una danza, ¿te imaginas tú? Y después dicen que la mujer es el sexo débil, imagínate. El hombre más poderoso de ese tiempo por una danza de una mujer quedó como bobo. Yo me pregunto, ¿el sexo débil cuál es? La debilidad no está en el sexo, está en el poder que se le da a nuestra carne, a nuestros deseos, como ocurrió aquí con Herodes. Pídeme lo que quieras. Y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y así mismo lo hicieron. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, aquello que leímos al principio, no es buena vuestra jactancia. No es bueno creerse que son lo mejor de lo mejor. Porque la iglesia de Corinto es una iglesia rica en dones espirituales, impresionantemente rica en dones espirituales. Pastor, ¿y por qué Dios le dio a esa iglesia que tenía tanto para corregir tantos dones espirituales y a otras que de repente eran más fieles y tenían cosas más notables en su sumisión a Dios? Tal vez no era como en esta. Bueno, porque Dios da conforme Él quiere. Simple y llanamente. Pero una iglesia rica en dones. Una iglesia rica económicamente. No les faltaba nada a los corintios. Pero les hace la advertencia Dios a través del apóstol Pablo. Cuidado con vuestra jactancia, porque solamente es necesario un poco para que leude toda la masa, para que ese poco que ustedes creen que no tiene efecto, ese poco que ustedes creen que tienen bajo control, termine corrompiendo todo. Tengan cuidado, porque solo se necesita un poco. Y amados hermanos, prestan mucha atención. La mayor destrucción de una persona, de una familia, de una compañía, de una iglesia, de una nación, comienza solamente con un poco. Se comienza solo con un poco. Las personas no cambian de la noche a la mañana. Se comienza con un poco. Un hombre no abandona a su familia, a su esposa, a sus hijos de la noche a la mañana. No sé qué le pasó, de la noche a la mañana abandonó y dejó todo. No, comienza con un poco. Comenzó con un poco hablándole a la de la panadería que le daba tan lindas sonrisas y le decía, mi rey, mi amor. Y ahí él sacaba su tip, no me puede faltar, acá está, acá está
El 5, nada de $1, acá está el 5. Y diga, ahí fanfarronea. Un poco. Y al otro día ya sabe que la va a ver. Ay, mi amor. Un poco. Comienza hablando un poco. Comienza con miradas. Un poco. Un poco de conversación con aquella mujer. Un poco de conversación con aquel hombre. Es por Facebook. Ni siquiera nos conocemos personalmente. Estamos lejos uno del otro un poco. ¿Por qué tú te crees que estas aplicaciones son las más exitosas? Y hoy, lamentablemente, para la decadencia del ser humano, OnlyFans es una de las páginas más millonarias en este tiempo. ¿Quién no conoce OnlyFans? Todos conocen OnlyFans. En donde inclusive en común acuerdo, parejas, inclusive de matrimonio, se ponen de acuerdo para decir, ¿sabes qué es? Sí, es solo un poco. Solamente estás mostrando y recibiendo dinero. No es algo que estás haciendo físicamente, solo un poco. Una persona no termina dominada por el vicio, ya sea la droga, ya sea el alcohol, sea la pornografía, sea el nombre que tenga este vicio, las apuestas. No comienza de la noche a la mañana, no sé qué le pasó, de la noche a la mañana anda ahí perdido en las drogas. Anda perdido en el alcohol, anda perdido en las apuestas, anda perdido en la pornografía. No sé qué le pasó. No. Comenzó con un poco. Y hoy tenemos la excusa, ¿verdad?, de que se legaliza aquello que puede causar un mal daño. Hasta uno dice, solamente un poco. Alguien no abandona la casa de Dios y se vuelve al mundo de la noche a la mañana. No. No sabemos qué pasó con tal hermano o con tal hermana. De golpe ya no lo vimos más y ahora no sé dónde está. Anda por ahí en el mundo, anda haciendo las mismas cosas que antes o peores. No sé dónde está. O bueno, o no está, pero no tiene una vida espiritual buena. No sucede de la noche a la mañana, sino con un poco. Va dejando de orar. Un poco, total, ahora estoy en este tiempo involucrado mucho, tengo mucho trabajo, tengo mucha ocupación con mis niños. Esto voy a dejar por un tiempo, deja de orar, deja de leer la palabra, de a poco, un poco. Ya el congregarse es negociable. Si viene no sé, ni digamos ni familiar, no sé, si alguien viene a su casa justo en la hora del culto, ya, bueno, no importa, el próximo domingo hay otro culto. Va negociando el congregarse junto con los hermanos en armonía. Cualquier justificativo es un poco, después retomo de vuelta. Ahora que está bajo el trabajo, no, tengo que trabajar un poco. Y cuando queremos acordar un poco de levadura, aquello que pensábamos que teníamos bajo control, aquello que pensábamos que no iba a crecer mucho, cuando queremos acordar, leudó toda la masa y se hizo una y ya no podemos separarnos, ya hemos sido controlados, ya estamos totalmente dominados por aquello que en un momento fue un poco que creíamos que estaba bajo control, un poco. Las divisiones en las iglesias no se dan de la noche a la mañana, no. Cuando una iglesia se divide, comienza con un poco de chisme. Un poco de que, no sé, yo no estoy de acuerdo con esto. Con comentarios aparentemente inofensivos, sutiles, pero llenos de veneno. Y después decimos, ¿qué pasa? Que la iglesia estamos diciendo para hacer algo y nadie se involucra. Y nadie realmente se compromete.
¿sabes qué pasó? Hay un poco de levadura que se está adueñando de toda la masa. Y ahí cuando los pastores, los que estamos liderando, los que estamos haciendo el trabajo, decimos, ¿qué está pasando con la congregación? Un poco. Y ese trabajo de cuidado, mis amados hermanos, los pastores no tenemos la bola de cristal. Y le preguntamos, a ver, ¿qué está pasando en la congregación? Ah, ahí estoy viendo a la hermanita tal, mira, con razón, bandida. No tenemos, hermano. Es la responsabilidad de cada miembro del cuerpo de Cristo no dejar que un poco leude toda la masa. No permitir que un poco cumpla el propósito que sabemos que puede cumplir. Y cuando vemos esas cosas, no es necesario ni a veces que se entere los pastores y que tomen cuenta en eso, no, tú mismo. Decir, no, espere, no, eso no hable eso así. No diga eso así. Eso que usted está diciendo, que está comentando, es incorrecto, es malvado. Porque es un poco. Permisos que nos vamos dando destruyen nuestra vida espiritual, destruyen nuestra casa, nuestra familia, destruyen relaciones, destruyen congregaciones un poco. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que creemos que nosotros lo podemos controlar. Creemos que como es tan poco, no va a tener tanto efecto. Mas Dios nos hace su advertencia una y otra vez. Tengan cuidado, porque solo un poco puede destruir mucho. Pero la buena noticia, ¿saben cuál es? La buena noticia es que a la diferencia de la levadura natural, que una vez que se coció juntamente con la masa, ya no se puede separar, ya no se puede dividir, ya no se puede limpiar. A diferencia de esa levadura, la levadura espiritual sí se puede limpiar, y no importa cuánta levadura está en nuestras vidas, tenemos sí la oportunidad, tenemos sí la capacidad de poder limpiar nuestras vidas de cualquier tipo de levadura. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo a los corintios, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura, como vosotros sois. No importa cuánta levadura haya en nuestras vidas, cuánta levadura haya en nuestras almas, tú puedes ser masa nueva, sin contaminación. Tú puedes limpiar tu vida. Y si quieres darle un aplauso al Señor, dale un aplauso fuerte. Porque dice, limpiaos de la vieja levadura. Y dice, ¿saben qué? Así que celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Limpiaos de la levadura vieja y poned aquello nuevo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hoy podemos vivir en celebración, podemos vivir sin temor, sin tener que ocultarnos, sin miedo a que nos descubran algo en nosotros, porque hemos sido limpios de la vieja levadura. Dios nos ha limpiado de nuestra vieja naturaleza. Dios ha sepultado al viejo hombre, a la vieja mujer, viciada por una levadura que la contaminaba y lo contaminaba. Hoy podemos vivir en celebración, sin miedo y libertad, porque en Cristo hemos sido hechos masa nueva. Pero debemos de limpiarnos. En primer lugar, limpiarnos por la obra de Cristo.
Y en segundo lugar, limpiarnos nosotros en nuestro caminar cristiano en todo momento en donde vemos que un poco de levadura quiere entrar en nuestras vidas. Nos ha limpiado de nuestro pasado. Nos ha limpiado de nuestra malicia, de nuestras malas intenciones. Por eso el apóstol Pablo nos dice también, el que robaba, ya no roba más. Antes tenía una levadura, mas ahora hay otra. El que mentía, ya no miente más. El que adulteraba, ya no adultera más. El que chismeaba, ya no chismea más. Porque esa es la vieja levadura, mas hoy hemos sido limpiados y somos masa nueva. Limpiados. ¿Con qué limpiará el hombre su camino, su vida? Salmo 119 hace esa pregunta y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Jesús le dice a sus discípulos en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Limpiamos la vieja levadura, la levadura de malicia, de maldad, de las malas intenciones, la levadura de la jactancia, con el poder que tiene la palabra de Dios. Aquella palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos y vemos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se ha encarnado, la palabra se ha hecho vida y ha sellado el corazón de aquellas almas que han sido rescatadas por Cristo y los ha limpiado y los limpia y va removiendo toda la levadura, va quitando todo lo que ensuciaba, va sacando todo eso, porque la palabra tiene el poder de purificar, de limpiar, de remover todo aquello que no es santo, que no es puro, que no proviene de Dios, y poner en su lugar todo aquello que proviene del Padre y es de bendición para nuestras vidas. Y este poder limpiador lo tiene la palabra de Dios. Por eso lo primero que el enemigo quiere, es que tú dejes de leer, de escudriñar y meditar la Biblia. Y que únicamente te conformes con un sermón de domingo o con uno de día de semana, pero que tú en tu casa no tengas la meditación de la palabra, que no escudriñes la palabra, que no leas la palabra, porque la palabra te va limpiando, va quitando la vela, el velo, la venda de tus ojos, y ahora puedes ver. Ahora tú puedes ver. Es interesante, ¿no? De cómo esto sucede, porque es impresionante cómo es tan literal la ceguera que tenemos nosotros cuando los ojos nos han sido abiertos por el poder del Evangelio y la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando Cristo me comenzó a atraer hacia Él, yo pensaba que yo no necesitaba nada, que no tenía nada por cambiar. Yo pensaba que bueno, yo estoy bien. Yo no necesito nada. Yo no he hecho nada malo. No le hago mal a nadie. Yo no robo, no mato, no violo. ¿No es así? No le he hecho mal a nadie. Pero en el momento en el cual el Señor remueve la venda de mis ojos, me hace ver no únicamente lo equivocado que estaba, sino cuán
cuánto realmente yo necesitaba. Y eso es lo que ocurre. Dios comienza a remover las escamas de nuestros ojos para que podamos ver por primera vez. El ser humano no puede ver, espiritualmente hablando, no puede ver hasta que sus escamas le son removidas. Cuando Dios quita esas escamas, empieza a ver el mundo y la vida y las situaciones de una manera como nunca antes las había visto. Y ese es el poder de Cristo, el poder de Dios, el poder de su palabra. Porque su palabra es verdad y es vida. Por eso dice el apóstol Pablo, hoy nuestra Pascua, aquella que antes era sin pan, con panes sin levadura. ¿Se recuerdan? En el Antiguo Testamento, la Pascua, panes sin levadura. Pero hoy nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El pan que descendió del cielo, que es Cristo, nos limpia de todo aquello que nosotros tal vez consideramos que por ser poco no tiene gran efecto, o por ser poco lo podemos tener bajo control. Cuando somos alcanzados por Cristo, tenemos tanta levadura en nuestras vidas. Y Él nos limpia. Y también nos vamos limpiando en nuestro caminar cristiano, que esto se lo conoce en términos teológicos como el proceso de santificación. El proceso de santificación. Vamos siendo, ustedes saben que la santificación, que es el cambio en nosotros que nos va asemejando cada vez un poco más a Cristo, es gradual, no es instantánea. Por eso Él dice, aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará en el día de su venida. Y eso nos describe perfectamente el proceso que ocurre en la salvación, o cómo es que se da la salvación en el ser humano. Primero es la santificación o la separación posicional. Nosotros, en el momento que somos alcanzados por Dios, ya cambia nuestra ubicación geográfica espiritual. No quiero entreverarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba en la tiniebla, pero he sido transportado a la luz. Que era esclavo del pecado y ahora soy siervo de Cristo. Que estaba bautizado, inmerso en el mundo y ahora he sido inmerso, bautizado en el cuerpo de Cristo. Automáticamente. La salvación posicional, o sea, el cambio que ocurre es automático. Es en el momento en el cual somos alcanzados por Cristo. No es algo que voy a recibir después, no. En el momento en el cual Dios te salva, te salvó. Pero después está la santificación gradual, que es ese crecimiento que todo cristiano debe ir dando, que muestra evidencia de que su salvación ha ocurrido. ¿Me explico? ¿Cómo podemos darnos cuenta si alguien ha sido verdaderamente salvo? ¿Porque pone cara de santo? ¿No? Algunos con la cara convencen, ¿no? Dicen, wow, las obras. El que pecaba, antes pecaba y se deleitaba. Era como pez en el agua en el pecado. Ahora, ya no. El que robaba, el que se emborrachaba, el que andaba en sensualidad, el que andaba en pornografía, el que andaba en eso, ahora ya no, anda más. Hay obras en la vida de la persona que constatan o muestran que esa salvación ha sido verdadera.
y esas obras van en crecimiento. Esas no son instantáneas. Y después está la culminación de la salvación. ¿Cuándo es la culminación de la salvación? La glorificación. Es el momento en donde el Señor viene por su iglesia y todos aquellos que han muerto en Cristo resucitan juntamente con Él con cuerpos glorificados. Ahí llegó la perfección. Y en todo ese proceso, mientras estamos de este lado del cielo, nosotros tenemos que estar limpiándonos de toda esta levadura y no caer en la trampa, no darnos permisos de porque es un poco, no va a tener ningún efecto o puedo controlarlo, porque un poco puede destruirte. La persona sabia aprende de la experiencia de los demás para hacer o no hacer. El inteligente aprende de sus propias experiencias. Tiene que tropezarse, tiene que caerse. Esto no es algo bíblico, el inteligente aprende de sus propias experiencias, pero general, para hacer una separación entre el sabio y el inteligente. El sabio ve la experiencia del otro y dice, eso, por ese camino no hay que andar. El inteligente va a decir, tal vez él se equivocó y fue para él solamente, pero yo puedo caminar por ahí, ahí se desbarranca también. La persona sabia ve en los otros, dice, ese es el camino que yo debo de seguir. Eso es como yo debo de hacer. El inteligente siempre busca su forma porque cree que puede encontrar alguna otra manera. Mas Dios nos llama a nosotros a ser sabios y seguir a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y seguir a aquellos hombres y mujeres que representan el carácter de Cristo y nos son de buen testimonio para nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y yo quiero preguntarte esta tarde mientras tú estás ahí, ¿cuáles son aquellas cosas? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú en el día de hoy, en el presente, dices, es solamente un poco? Es solamente un poco hablar con aquella persona, pero no vamos a llegar a más de hablar. Y tal vez Dios te está diciendo, termina con eso hoy. Tal vez tú eres casada, tal vez eres casado y estás hablando con alguien del sexo opuesto que no es tu esposo, no es tu esposa. No hablando por trabajo ni hablando por algo realmente necesario, sino le estás contando tu vida, tus situaciones. Y dices, es un poco, acaba con eso hoy. En esta semana, tristemente, yo no sé si ustedes escucharon la noticia, tristemente, alguien en el cuerpo de Cristo, un hombre de Dios tremendo. Una de las personas que yo he aprendido mucho con es Steven Lawson, no sé si escucharon, 73 años de edad, tremendo ministerio y carrera ministerial, pero tremendo, intachable, hombre de Dios. Fue destituido del ministerio de la iglesia, que pastoreó por unos cuantos años. Y todos los ministerios que él dirigía fueron quitados de las plataformas, porque tuvo una relación inapropiada con una mujer. 73 años. Eso ya había ocurrido tal vez hace un tiempo atrás. Triste noticia. Triste. Un poco. Y tú sabes que yo mientras estaba pensando en ese, les voy a confesar algo mío, de mí mismo. Yo decía, Hugo, vos no. Vos en esa área no es tu debilidad. Y me dio miedo. ¿Saben por qué? Porque en ese momento en donde yo dije, Hugo, esa área no es tu debilidad, la palabra que limpia la levadura, un poco de jactancia, me dice, si crees estar firme, mire que no caiga. Porque a veces es un poco.
un pensamiento equivocado, lo que empieza a leudar la masa. Y si eso ocurre y no perdona a hombres o mujeres que estén toda su vida en el ministerio involucrado, el cual por supuesto son el blanco primario del enemigo, del diablo, porque saben el daño que causan, ¿qué más nos quedará para nosotros? Por eso quiero preguntarte, ¿qué poco tú te estás dando permiso hoy en tu vida? Tal vez tú dices, bueno, yo me congrego de vez en cuando, un poco, me doy mi tiempo, un poco. Tú tal vez dices, bueno, sirvo al Señor en la obra si hay tiempo, un poco, total. ¿Cuáles áreas en tu vida tú consideras que ese poco no va a tener un gran efecto porque tú lo tienes bajo control? El Señor te dice a ti, me dice a mí, ten cuidado, porque solamente se necesita un poco para destruir el todo. Y cuando quieras acordar, estás tomado. Pero gracias damos a Dios por Jesucristo, que nos ha limpiado y hecho masa nueva. Y en nuestro caminar cristiano, en todo momento que acudimos a Él, Él nos vuelve a limpiar y hacernos completamente limpios para seguir nuestra carrera. Padre, yo te doy gracias